Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la última jornada de esta primera semana de la diversidad cultural, organizada por la Dirección General de Relaciones Interculturales de la Consejería de Cultura. Este último día es un día muy especial y va a estar dedicado al patrimonio gastronómico y culinario tradicional de Melilla. Y como es la primera edición, creo que la cocina más interesante por la que podríamos empezar es la cocina amasía. Tenemos aquí a dos compañeras de la asociación Rusadir 21, tenemos a Leila Chaib y a Fatou Mohan, y nos van a realizar una serie de recetas tradicionales de esta gastronomía. Cuéntanos qué vas a hacer, Leila. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Ante todo, pues vamos a elaborar el pan technic, que se elabora en sartén o se cuece en sartén de hierro, y el plato típico de la zona, el más famoso, que es el urif. Luego verán sobreimpresionado todos los ingredientes que harán falta por si quieren hacerlo en sus casas, y sin más retraso vamos a pasar a la elaboración de la masa del pan. En primer lugar, nos cuentas los ingredientes que serían necesarios para la elaboración de esta masa. Para la elaboración del pan technic lo que necesitamos es harina de fuerza, sémola de trigo, levadura de pan, sal, azúcar y agua. El agua tiene que estar templada, atemperada, templada. Como vamos a utilizar la levadura deshidratada, lo que vamos a hacer es hidratarla, que ya la tenemos aquí adelantada. Así que vamos a ello ya, ¿no? Venga, pues vamos a empezar a hacer la masa. Échame una masa. ¿Qué pasa? Que me vaya echando una masa. Colocamos la harina. La sémola, la sal, y lo que sí hacemos es el azúcar, integrarlo en la levadura para que fermente antes. Hacemos un hueco. A mí me gustaría saber, mientras se hace este proceso de amasado, qué importante es el espacio de las cocinas dentro de las casas, cuántas cosas pasan alrededor de las cocinas y lo que se aprende, ¿no? Pues sí, muchísimo. En ellas. Además, No solo a nivel gastronómico, sino de nuestros mayores. Además es el lugar donde se reúnen las madres con las hijas y con las nietas. Y es donde aprendemos todo. Échame. Y en concreto esta receta, la del tishnif, ¿cuándo tenéis conocimiento que se elaboraban estos panes en vuestras casas? ¿O lo habéis elaborado desde siempre? ¿O pensáis que ya cada vez se elabora menos y se compra más fuera? Antes sí se elaboraba muchísimo, además en las casas amasíes, ya sea por a lo mejor problemas económicos o algo, el pan salía mucho más barato hacerlo y además es más sano. También hay que hablar de salud. Y hoy en día pues la gente pues lo que hace es comprar. Y en concreto me imagino que este pan se elaboraría a primera hora de la mañana, supongo. Nuestras madres, nuestras abuelas se levantaban al alba. Al alba se levantaban. Y cuando los hijos se levantaban para ir al cole o para hacer las labores de casa, tenían el pan ya preparado. Además lo cocían a leña. A leña. Sí. No tenían las facilidades que tenemos nosotros hoy en día. Claro, y veo que tiene otra particularidad, que es que se hace en sartén, que no es como un pan que se haga al horno. Es un pan más express, porque sí, antiguamente todas las casas tenían hornos de adobe, pero este es un pan express que se hace pues sin necesidad de encender el horno, esperar tanto tiempo para calentarlo y tal.
agárrame. Y me imagino que también se hacía una torta bien grande para ya Sí. acompañar el resto de comidas del día, o solo se tomaba en el desayuno principalmente. No, este es un pan que se toma para todo, para el desayuno, para la carne, para el almuerzo, para todo, para la merienda. Es un pan, Que se hace ya para te todo digo, el es un día. pan express, pero se utilizaba para todo. Para todo el día. Además, supongo que como es un Mírame pan la tapa. casero, su duración sin que se pusiera duro o se estropeara sería mucho más larga que los panes que compramos en los obradores. Pues sí, era más blandito. Era más blandito, lo podían comer incluso los niños, los mayores, y esa es más bien la peculiaridad por la cual se hacía este pan. Y porque no todo el mundo, lo que te decía, no todo el mundo tiene horno en casa. Te estoy hablando de antiguamente. Claro. Que para ir para una panadería habría que andar kilómetros, claro. No había Sobre todo en los panadería. pueblos. Y una pregunta en cuanto a vuestra asociación. ¿Cómo surgió la idea de constituiros en una asociación? Además, que yo sé que abarcáis más ámbitos del tema gastronómico, Imansiren, pero bueno, es casi vuestro punto fuerte, ¿no? O quizá por las acciones en torno a lo gastronómico por el que sois más conocidas. ¿Cómo surgió la idea de constituiros en asociación? Pues como realmente lo que teníamos primero era un grupo de Facebook en el cual todas las amigas intercambiábamos nuestras impresiones gastronómicas. Cada una exponía y luego ya lo hablamos entre todas y decidimos darle forma al grupo y creamos y nació Rusadir 21. Ahora que se ha terminado la masa, Pedro, ahora lo pasamos allí para que fermente. Le ponemos una cosa debajo para que vaya con el calorcito y se va fermentando para hacerse más. Es decir, ¿vale? hay que cubrirlo Sí. y dejarlo fermentar. Fermentar. ¿Qué tiempo aproximadamente? Más o menos 3/4 de hora. 45 minutos. Estupendo. Y ahora vamos a dar paso a las primeras elaboraciones del plato fuerte del día, del urif, ese guiso tan tradicional y a veces yo creo que tan desconocido, porque estamos muy acostumbrados quizá aquí en Melilla al tajín, al cuscús, al pollo con ciruelas, pero este es un guiso absolutamente tradicional de la gastronomía imansiren. Sí, además es un plato al cual se reunían todas las familias, en todas las festividades, en todas las Está celebraciones, buenísimo. en todas las Pascuas, en todo. Vamos, es el plato que nosotros utilizamos realmente para las reuniones familiares. Y como antiguamente las fiestas nuestras eran familiares, tanto las bodas como los bautizos y todo, pues es el plato estrella, Un plato como tú estrella, acabas de un decir. plato estrella. Sí. Y cuéntanos un poco sobre los ingredientes que hacen falta. Pues el ingrediente es típico de la dieta mediterránea, así que son cebolla, tomate, hay quien le echa pimiento y luego nuestras hierbas aromáticas como son el culantro, el perejil, las especias, el cúrcuma, el jengibre, el azafrán, sal, por ejemplo, ¿Y la la carne? carne que no puede faltar y nosotros lo vamos a hacer como típicamente se hacía, con la carne de cordero, Cordero. porque antiguamente en las casas, en las viviendas, lo que tenían eran El cordero. corderos y se sacrificaban corderos. Entonces, pues por eso se hace típicamente con cordero. Y luego para adornarlo, lo que hacemos también es, ¿verdad, Fatu? Sofreír la cebolla, la caramelizamos, Claro. le damos un toque dulzón, Sí. porque este es un plato agridulce o salado y dulce. Cocinamos también el tomate, también lo ponemos semidulce. Que queda un poco confitado, ¿no? Así Sí. es. Ujú. Y el adorno estrella también, como en la ciruela pasa y en la aceituna.
Efectivamente, todo ingredientes de la dieta mediterránea. Así es. Eso es una muestra más Los Amazighen pertenecemos también a esa de cuántos, gran dieta. Efectivamente, y de cuántos lazos nos unen a un lado y al otro del estrecho. Y desde luego que en el patrimonio gastronómico es absolutamente así, porque también es verdad que muchos de los guisos que tenemos en la península son herencia en gran parte de tradiciones culinarias de la época árabe y también de todas esas influencias que hemos tenido en España a lo largo de la historia. Hemos tenido esa suerte, porque para mí es una suerte, ya que hemos heredado los españoles la mayor, aparte de los apellidos y de los nombres y muchísimas palabras, pues hemos heredado mucha gastronomía que hoy en día se respeta y que sigue todavía toda la península utilizándola y haciendo uso de ella. Porque al fin y al cabo la dieta mediterránea es un patrimonio gastronómico que se da por todo el arco mediterráneo y a ambos lados del estrecho, ¿no? Sí es, tanto por la parte europea como por la parte africana, que es la cual estamos nosotros. Así que compartimos dieta. Y esa herencia que también después de tantos siglos que pasaron también los musulmanes y los árabes y los rifeños, los bereberes también en la península ibérica, los Amazighen que estuvieron efectivamente en la península ibérica, esas tradiciones gastronómicas que dejaron, que a lo largo de los siglos se han transformado, pero que a día de hoy siguen vigentes. Por supuesto que se siguen utilizando, además un postre tan típico vuestro como son los mantecados o los alfajores. De Navidad. Ahí está, son todos heredados de la gastronomía árabe y sí se pueden tunear, porque los habéis tuneado los ingredientes en la península ibérica y es normal. Ustedes utilizáis, por ejemplo, lo que es la manteca de cerdo y esa es la tuneación que se ha hecho. Se le ha añadido un ingrediente típico de la península ibérica que no tenían o que no podíamos usar los musulmanes antiguamente, claro. Y quedan, dicho por mis amigas, igualitos de ricos, porque yo los hago sin manteca de cerdo y ellas lo prueban también. Y probablemente mucho más sanos. Pues sí, la verdad es que sí, porque yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es intercambiar lo que es la manteca por el aceite de oliva. Es muchísimo más sano. Obvio. Luego también otros postres que se han heredado de los árabes son todos aquellos que se hacen pues como si fueran churros o como son las flores que se hacen las masas fritas. Ahí, ¿no? Está, y que luego se sumergen en miel. Todos esos postres pues son heredados también de la gastronomía árabe. Pero no avancemos todavía nada de dulces ni de postres, que eso vendrá al final del programa de hoy. Y vamos con la elaboración de los primeros pasos para elaborar el uri. Pues vamos a empezar con la cebolla, que es lo primero que vamos a preparar. Y ahora vamos... ¿Tienes algún truco particular para esa gente que dice que le hace llorar irremediablemente? Pues no, la verdad es que no. A mí no me hace llorar. Yo estoy muy acostumbrada ya a pelar cebolla. Bueno, hay que decir que Leila es cocinera profesional y obviamente si ella no está acostumbrada, pero siempre se han dicho muchas veces el cortar una parte de la cebolla, ponérsela en la cabeza. Yo he escuchado un montón de fórmulas para evitarlo. Debajo del agua, mientras la pela debajo del agua. Confieso que las he probado todas y ninguna me ha funcionado. Por eso te digo que yo no creo ninguna. Ponerte una gafa. Es como cuando te dicen, es como cuando te dicen que si le quitas el centro al ajo. O sea, el tallo del centro al ajo, no, es una chorrada. Pero sí se repite. Se repite, se sigue repitiendo. Bueno, cuéntanos un poco, Leila, sobre el proceso de elaboración, de los pasos previos a la elaboración del guiso. Sí. ¿Se pica la cebolla? Sí, yo la dejo preparada antes de meterle mano a la carne, por eso lo estamos haciendo antes, porque va a ser muy rápido el paso. Vamos primero a sellar, ya que la tenemos ya cortada, vamos a sellarla, le vamos a pedir a Fatu que nos coloque la cacerola allí. Y en cuanto a los utensilios,
¿nos recomiendas para hacerlo en casa algún tipo de cacerola especial o cualquier cacerola vale? Típicamente se hacían en cacerolas de aluminio. Hoy en día sabemos que el aluminio lo podemos utilizar. Está allí. Pero es es como mejor salía. Sabía diferente. Sabía diferente todo. Pero claro, usamos los que tenemos hoy en día a mano. Que también sale igual de rico. Y entonces el proceso es, se marca la carne y a la vez se elabora un sofrito con la cebolla. Así es. Vale. ¿Y los Pues, tomates también? Sí, va a ser el segundo paso después de sellar la carne. Perfecto. ¿Vale? Pues pasamos vamos para delante. Pues en primer lugar, en los fogones, ¿qué vamos a hacer? Marcar la carne, ¿verdad? Sí, vamos a marcar la carne. Por supuesto, aceite de oliva virgen extra. Una cantidad generosa. Se note que No, es... no mucho, porque solamente cubrir lo que es el fondo, porque en la carne de cordero suele soltar. Ah, porque suelta grasilla, mucha grasa. sí. Y mientras tanto, Fatu nos está preparando el perejil El cosbar, el perejil, el culantro en castellano y el perejil. y el perejil. Sí. Uno ¿Y en por uno. tamasig cómo se dice? Cosbar, El culantro. sí. ¿Y el perejil? Aquí no. Yo le echo No, una porque aquí manita. está muy bien que aprendamos un Sí, poco de claro, todo, sí. que aprendamos gastronomía, Claro que que sí. aprendamos también de la lengua tamasig y esperamos que se caliente el aceite. Sí, por supuesto. Vale. Tiene que tomar una temperatura un poquito alta Alta, ¿verdad? Para Mm. que selle para la que carne. selle bien la carne. ¿Y tú sueles salpimentar la carne antes de echarla? Porque hay veces que veo gente que dice no, que no le echo nada, gente que sí le gusta salpimentarla. No, nosotros típicamente no lo solemos hacer. Directamente. No salpimentamos antes, Vale. sino que salpimentamos dentro de la cacerola. Una vez. Una vez, y no cuando se sella. Nosotros no utilizamos la pimienta cuando se está sellando la carne. La sal sí. Sí. Las especias las echamos cuando estamos haciendo ya el sofrito. Cuando hemos añadido ya lo que es la cebolla, incluso el tomate. Eso es un paso muy importante Sí. porque desde Y a la luego- vez las hierbas aromáticas. Ah, estupendo. Porque eso luego te preguntaré más detenidamente sobre las especias. Y en relación a los ingredientes también hemos dicho que se marcaría la carne Sí. con aceite de oliva Sí. bien caliente y luego haríamos también ese sofrito de la cebolla. Sí, eso va aparte en una sartén Sí. o en una cacerola Sí. y También es lo con que aceite de utilizamos oliva. después. Sí, todo con aceite de oliva, es lo que utilizamos después para ponerlo como sombrero, como corona encima de lo que es la carne. Ah, porque luego en el emplatado veremos Queda como amarillo, Todo el el tomate proceso. rojo, la cebolla amarilla y el tomate rojo arriba, y a mí me recuerda eso a la bandera de España. Pues sí, evidentemente tenemos ingredientes muy coloridos para la elaboración de este plato. Vamos a coger lo que es la sal, Ujú. vamos a probar, le falta un poquito. ¿Cuál es el truco? Que te veo que echas la sal para ver si, Que- si saca burbujitas. que es que saque está... burbujitas, Ah, vale, así vale. Que es. eso es importante, que es una Claro cosa que que yo sí. no sabía. Claro que sí, Echando un puñadito de sal. sí. Ah, vale, vale. Yo reconozco que a mí que me gusta la cocina, no suelo hacer muchas cosas con aceite ni con fritos, pero sí que es verdad que muchas veces cuando a lo mejor he hecho unas croquetas o siempre tengo dudas de si el aceite está demasiado caliente, demasiado frío, y esto es un truco con el que me voy a quedar. Así es, lo que pasa que las técnicas para freír cada Alimento. alimento, elaboración, es diferente. Varía mucho. Ahí está. Ah. Si tú vas a freír unas croquetas no puedes, por ejemplo, si el aceite tiene que estar bastante caliente, sí, evidentemente. Claro. Pero si te pasas echando croquetas, estás enfriando el aceite. ¿Qué haces? Explotan. Ah, es Entonces, por ese es eso el que truco. explotan. O sea, que hay que freír solo 2 o 3. Yo creo que esto puede ser el inicio de un programa de cocina que igual deberías estar enseñándonos trucos de aquí en adelante a los que queremos iniciarnos ¿Te oyes? en la gastronomía, ya sea imasiguen, española, melillense y, Por aquí también. y de todas las culturas que conviven Pues en la sí, ciudad. Pedro, porque estaría muy bien tener un programa así gastronómico. Ir conociendo platos. Yo he de decir que en el plano personal
disfruto bastante de todas las gastronomías que se dan en Melilla y siempre que puedo intento probar platos tradicionales, incluso de la gastronomía china, pero me refiero no tanto a esos platos de los restaurantes chinos típicos, sino a los platos más tradicionales, auténticamente chinos. Y esto lo digo al uso de que la comunidad china se ha constituido en asociación cultural, también aquí en Melilla, y está iniciando una serie de eventos y actividades de cara a dar a conocer su patrimonio a todos los niveles. Por supuesto, cultural, gastronómico, lingüístico, de rituales. Y este año ha sido el primer año que gracias al apoyo de la Dirección General de Relaciones Interculturales se ha celebrado el Año Nuevo Chino en Melilla. O sea que Pues ya sí. sumamos una nueva comunidad más Pues sí, a la las verdad que 5 que integran hasta ahora la sociedad melillense, y por supuesto estamos encantados de abrirnos a cuantas más influencias y cuanta más riqueza cultural Mucho que nos mejor. rodee, mucho mejor. Una curiosidad que tengo, ¿qué parte del cordero exactamente se suele usar? ¿O es la más adecuada? ¿O es la más sabrosa para elaborar este plato? ¿Da igual? La pierna, la paletilla Bueno, la y piel. la parte de la chuleta en trozos, más sabrosa. Hombre, la pierna más también, pero es más para los pinchitos. Está tierno, ¿eh? Sí, tierno. Es un buen cemental. Tierno. Sí, no más que pincharlo. Ah, claro, porque al pincharle Sí, ya os sí. dais cuenta si la carne... Si es dura o... Ah, muy Claro. bien. ¿Y sobre cuánto tiempo más o menos tiene que estar para marcar la carne? Depende de la cantidad, Sí, supongo. depende de la cantidad y del fogón que tengamos. Aquí ya estás viendo que enseguida ha sellado y dentro de un par de minutos les vamos a empezar a añadir los ingredientes para hacer lo que es la salsa. Bueno, tenemos que avisar a los telespectadores que aquí estamos haciendo cantidad casi para todo el equipo. Si vienen 20 invitados, o sea, esto va a ser un festín de ruptura del ayuno, de interculturalidad gastronómica a todos los niveles. Entonces, para un promedio de unas 5 o 6 personas, ¿qué cantidad aproximadamente de carne se emplearía? Aunque luego lo pondremos sobreimpreso en la pantalla, pero para que se hagan una idea a la gente que lo está viendo. Yo creo 5 personas. Unos 2 Ahí kilos, viene y dice, bueno, ¿te apetece repetir? Yo creo con 3 kilos, Leila. 3 kilos. Claro, porque tiene también mucho Sí, hueso. Exactamente. Medio kilo por persona sería lo ideal. Medio kilo. Y es por eso, porque además reduce. Claro. Reduce Exactamente. bastante. El cordero es una carne que reduce mucho. Ujú. Como este es más finito, Ah, los incorporas lo voy después. a incorporar ahora. Mira, ¿ves la chuletilla? Ah, vale, claro, esa es la parte del costillar. Sí, el costillar. Si no cabe, Leila, déjalo. Y veo por ahí que es un riñón. Sí, pero no lo vamos a echar No lo- porque tendríamos que limpiarlo primero. Vale, Hay vale. que limpiarlo con vinagre. Pero habitualmente se usan también vísceras en los guisos. No. No se suele usar. No, nosotros las vísceras las tomamos en Un diferentes callo. platos. Por ejemplo, lo que dice Fatu, El en callo. los callos. Los callos. Ah, ahí está. Y sería otro tipo de guiso y otro tipo de elaboración. Exactamente. Totalmente diferente. Cuando nosotros hacemos la matanza del cordero, por ejemplo, en la Pascua, Ujú. lo que son las vísceras, el estómago, los intestinos, utilizamos también lo que son los pulmones, individualmente los cocemos todos individualmente. Le quitamos lo que es la fuerza o Claro, los sí, desinfectamos muy bien. Y los riñones es algo que nosotros también utilizamos para lo que es los callos, pero los cocemos aparte por el simple hecho de que por ahí filtra lo que es la sangre. Claro. Le quitamos ese agua, los lavamos bien, los desinfectamos bien y después los añadimos a los callos.
Claro, es una cocina al fin y al cabo de aprovechamiento, Sí, ¿no? Que no se total. desperdicia Nada. absolutamente nada del Mira. animal. No. Y además, Es como el cerdo. efectivamente, y la alta gastronomía está ahora reivindicando las vísceras como una exquisitez. La Casi- cabeza del cordero está al horno. Bueno, y todos los restaurantes de chefs con un montón de estrellas Michelin están recuperando Las vísceras. de esa gastronomía tradicional el uso de las vísceras que Sobre durante todo las también mollejas, ¿eh? las mollejas. Las están recuperando totalmente. Sí, sí, o incluso el propio tuétano, también de los huesos, me viene a la mente. Sí, O sea, así es. no se desperdicia nada. No. Bueno, he de decir que tiene un olor Además, absolutamente... peculiar. Se nota que es cordero, ¿eh? Pero suave. Suave, sí. Muy suave Sí. y entre el color que tiene y como huele, si les llegara a la gente a sus casas el aroma, estaría ya todo el mundo salivando. ¿Y el colorcito que está cogiendo? Totalmente. ¿Qué me dices, Pedro? Color dorado, precioso. Yo, por ejemplo, en mi casa también es muy típico el cordero en Navidad. Así. Mi madre es castellana de nacimiento, entonces en mi casa siempre ha sido las cenas de Nochebuena El cordero. con pierna de cordero, con paletilla o a veces incluso con un cordero entero, Sí. dependiendo el número de personas que fuéramos. El siguiente paso es la cebolla. Directamente sobre la carne sobre marcada. la carne. ¿Es habitual, por ejemplo, usar también ajo en este plato? No, no se debe. No. No se debe. No se debe. Qué curioso, ¿no? Porque uno casi siempre asocia los sofritos a No. cebolla y ajo. ¿Por alguna razón en particular o...? No, es algo que no se le ha echado nunca, no pertenece a este plato, así que No. definitivamente no. ¿Y en la gastronomía Imasiguen se suele emplear el ajo? Sí, o- Sí, Sí. por ejemplo, para aliñar los pollos. Sí, sí. Ah, vale, vale. A la carne y a la cebolla, que está ya totalmente pochada, tiene un color y un aroma espectacular. Pues ya ves. Ahora va a explotar otro aroma. Sí, con buena materia prima. Sí. Y es verdad porque es un plato relativamente sencillo de ingredientes y de preparaciones. Realmente es la técnica lo que hace la diferencia de un plato a otro, porque los ingredientes realmente en todos los platos, la base es la cebolla, el tomate o como tú decías antes, el ajo, en algunos de ellos, pero realmente es la técnica, cómo cómo lo cocinas. Pero veo que es ir moviendo la carne frecuentemente para que no se pegue, entiendo. Y mientras se sigue cocinando el cordero con esa cebolla que estaba ya pochadita, los dados de tomate, a un fuego medio, tampoco ni muy flojito ni muy fuerte, proseguimos con la masa. Así es. Vamos a ver cómo está nuestra masa, si ha fermentado, Guau, que sí ha fermentado. se ve el doble de grande, por lo menos. Sí, es que tiene que doblar. Tiene que doblar de volumen. Y eso es gracias a la levadura fresca que hemos empleado. Así es, Pedro. Lo que vamos a hacer ahora es sacarle el aire, volverla a amasar, Ujú. ¿vale? Y para eso te mojas Nos las vamos manos. a untar las manos, porque eso ya tiene el agua suficiente que tiene que tener. Nos vamos a untar las manos en agua templada. Nunca Templada. fría, nunca. Vale. Y esto se llama airear la masa. Sí. Y hablando de masas, ¿cuántos tipos de elaboraciones tradicionales hay de panes o de masas tradicionales? Como bien has dicho, el pañuelo, me viene a la mente el jeringo, no sé si Los es... churros, el sphinx. Churro, Sí. Sven, Fafdad, que es lo que te he dicho antes, que de sémola, esa que rellena muchos sitios, le abren un hueco y la rellenan de huevo con aceite de oliva. Ujú.
Y eso se hacen todos en Eso en el sartén. campo. Y en sartén, ¿verdad? Sí, Bueno, habéis visto esa destreza que tiene Leila con las manos a la hora de amasar. Y ahora le añadimos más sémola. sí, la sémola lo que hace es que cuando lo tapemos, pues no se pegue a la masa Ah, claro. el paño que vamos a utilizar. Ajá. Porque ¿Vale? el tema de los paños también es importante, ¿no? Que esté bien cubierto. Así es. Sí, calorcito. Que no le dé el aire, que esté en lugar también muy cálido. Ajá. Y con esto hemos hecho el segundo amasado del pan tradicional y vamos a esperar otra vez a que vuelva a fermentar. Este es el momento en el cual te va a gustar más el olor que va a desprender A esto. mí me encanta. No, el no, olor. ya me llega hasta aquí ese culantro y perejil fresco que le da además un color realmente espectacular. Y veo con curiosidad que hasta el momento no os he añadido nada de especias. No, porque es ahora en el momento este Ah, que muy estoy bien. echando lo que es el culantro y el perejil Ujú. cuando se le vamos a añade. empezar con las especies. Y lo primero, la especia reina, la pimienta. Pimienta negra, Pimienta Molida. negra, molida. estupendo. Quizá no se añaden antes las especias para que no se quemen excesivamente Así es. en el guiso y pierdan Así su es. sabor. Vale, Porque también la salsa puede saber a fuerte. claro, si se quemaran demasiado, La siguiente es la cúrcuma. cúrcuma. Además de dar color, ¿crees que da sabor también la cúrcuma? Por supuesto. Sí. Además es buenísimo ahora para la salud, está muy de moda. Todo el mundo está por la cúrcuma y que Siguiente no falte. especia, Siguiente especia, jengibre. otra Buenísimo. de las reinas de las especias de la Sí, sí. gastronomía. Sí, señor. Y me siguen. Los colores estos tierras, qué bonitos quedan Ujú. en el... Parece un lienzo. Así es. Y por último, el azafrán. Que como la cúrcuma da ya color, le vamos a echar azafrán de hebra. Bueno, que eso trae las joyas también de la gastronomía peninsular. Sí. Que lo suyo sería disolverlo en agua. Pero nosotros, Yo solo echo encima. yo lo he hecho encima también. Yo siempre solo echo encima. Qué Como aromático y ahora vamos a añadir agua, pues se va a disolver totalmente. ujú. ¿Qué te parece el colorido? Bueno, el colorido, el aroma y cómo vas a ver. Además he visto que son cantidades generosas de especias, ¿no? Que para que esté el guiso sabroso, En la cocina Amazigh todo es generoso. agregamos el agua al guiso. ¿En qué proporción más o menos? ¿Que lo cubra? ¿Un poquito no menos? necesariamente tiene que cubrir, ¿eh? Un poquito menos. Ya te digo que es tierno el cordero, no es Ujú. un cordero Muy duro. mayor. Entonces no es necesario cubrir, pero sí las 3/4 partes del Ujú. cordero tienen Que que sobresalga estar bien cubiertas. un poquito. El resto ya verás, le daremos la vuelta o se va a hacer, se va a cocer solamente con lo que es el vapor. Perfecto. Bueno, he visto que ya has colocado también otras 2 sartenes. Sí, porque Entonces, vamos ¿qué al vamos? siguiente paso. Ah, continuamos con las elaboraciones. Le vamos a dar candela, Un fuego medio, sí, casi fuerte, veo. sí, Vale, porque muy tiene bien. que empezar a romper, a hervir. Y aquí en estas 2 sartenes, Pues aquí, primeramente, lo que vamos a poner es la cebolla a caramelizar. ujú, La cebolla Amazigh caramelizada la solemos tintar de amarillo. incorporamos la cebolla en el aceite calentito Sí, y la vamos a caramelizar. sí. La vamos a pochar primero a Y fuego. me llama la atención que es como sería lo que se entendería por una guarnición, ¿no? del guiso. Sí, Sí. es Porque una sí. guarnición, pero a la vez adorna y a la vez, pues, Complementa los Complementa sabores. todo. Claro, porque le da el sabor dulce al Dulce, plato. buenísimo. Ujú. Yo voy a fijarme bien, que yo quiero aprender tu receta de caramelizar la cebolla.
Porque a mí me resulta también algo muy complicado. Yo creo que a veces me he pasado de azúcar, al final se ha generado ahí un caramelo. Pero esta no es la cebolla esa caramelizada que se pone... esta es diferente, Pedro. Esta es totalmente diferente. Vale. Entonces esto es una... Es una cebolla caramelizada especial para lo que es el plato. Para este el uri. guiso. Sí. Muy bien. Bueno, la voy a aprender de todos modos. Luego está el otro plato que se llama, que también se hace con cordero, se llama dla. Se carameliza la cebolla de otra manera, otra técnica. Es diferente. Ajá. Pues esa receta la dejamos para el próximo programa. Inshallah. Este te sirve para el cuscús. Y también cada día se ven más habitualmente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando vivíamos aquí de pequeño en Melilla, no era tan típico ver estos panes tradicionales, el chisnif, etcétera. Era más difícil de encontrar y a día de hoy prácticamente en todas las panaderías y en todas las tiendas de la esquina lo tenemos. Sí. Porque entiendo que la sociedad en general de Melilla lo demanda, ¿no? Y todos participamos de ese patrimonio inmaterial gastronómico a través de un pan que es una tradición milenaria, diría yo. Pues sí, Pedro, es todo, como tú dices, enriquecerse, disfrutar de todo lo que tenemos en Melilla, todas las culturas disfrutar unas de otras y adelante. Programas de televisión gastronómicos de todas las culturas. Bueno, que tomen nota los señores de Telemelilla, que tomen nota la Consejería de Cultura. Así es. Y aquí todo tienen a la chef Leila. Yo sé que hay muchos en Melilla. Bueno, pues se pueden hacer exactamente con distintas colaboraciones, ¿cómo pues no? Sí, pues claro que sí. Yo me ofrezco a lo que vosotros queráis. Bueno, hay que decir también, un momento que no lo hemos dicho todavía, que estamos en la cocina del restaurante Cinco Sentidos del Real Club Marítimo de Melilla, a quien hay que darle las gracias por habernos cedido sus instalaciones. Es un sitio incomparable, como veréis luego cuando hagamos la presentación de los platos, y por eso estamos muy agradecidos por habernos cedido el espacio tanto al Real Club Marítimo como al restaurante Cinco Sentidos. Pues sí, Pedro, muchas gracias también de nuestra parte. Removiendo el guiso, porque al final nos liamos a hablar y parece que esto queda en un segundo plano y no, todo lo contrario. Removiendo el guiso, le acabas de añadir pimienta, sí, cúrcuma, el tomate ha ido con mezcla de culantro y perejil también, muy bien. Jengibre molido. Así es. Y ahora la vamos a endulzar un poquito, ¿vale? Endulzar. El azúcar fatu estaba por allí. Nuestro ayudante. Yo encantado de hacerlo. Se hace al final lo del azúcar porque carameliza y se te puede pegar, ¿vale? Claro, que es lo que yo te comentaba, que alguna vez yo creo que me he debido pasar y al final era una bola dando vueltas. Y le vamos a echar una pizca de canela. Mira cómo está la masa, Pedro. Bueno, ha aumentado casi 4 veces más, diría yo. Se ha puesto enorme. Hemos preparado este paño aquí. ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te viene mi vida? Ahí mismo. Hemos preparado este paño porque el pan va a ir encima de este paño para la última fermentación ya formado en tortas. Ajá. Pero a este paño nosotros lo que hacemos es enharinarlo para que el pan no se pegue a él. Bueno, cómo huele a panadería. Entre la masa fermentada, la harina, vienen unos olores también. Hay que decir que estamos haciendo esto en tiempo récord, ¿eh? Que por favor las críticas sean constructivas. Porque sé que con más tranquilidad se hubiera hecho de mejor manera. Bueno, luego en casa los espectadores tienen todo el tiempo del mundo y como tendrán también los ingredientes con las cantidades exactas, etcétera, podrán elaborarlo con más tranquilidad. Y bueno, y siempre pueden visitar vuestro Facebook también, ¿no? Sí, para también. Las recetas. Sí, por supuesto que sí. Claro el grupo sí. Es La Cocina de Rusadir 21 en Facebook. Estupendo. Pues nada, animamos a todo el que quiera saber esta y otras recetas a consultar también el perfil. Aquí lo que tenemos es una mezcla
de harina con sémola también, Ujú. ¿vale? Primero hemos echado solo harina, luego solo sémola Sí. y ahora mezcladas. Y ahora lo que vamos a hacer es untarnos las manos No se ve. en agua y vamos a ir cogiendo partes proporcionales de la masa. Ujú. No las vamos a hacer muy grandes. Vamos a hacer 4, ¿vale? Ujú. Eso también me imagino que irá un poco en función de la sartén que uno disponga, ¿no? Sí. Efectivamente. Y la ponemos aquí. ¿Qué quiere decir? Se reboza, Lo ¿no? vamos Por a así rebozar decirlo. y vamos a dejar toda la parte húmeda de la harina Sí. dentro y solamente por fuera lo que es el rebozado. Ah, y vamos a darle como esa forma de bolsita, ¿no? O cogiéndole un pellizco arriba. Y ahora ya se empieza. Y aquí hacemos esto, que para esto somos humanitas nuestras madres. Y soltamos. Si yo reconozco. Ah, pum. ¿Vale? Esto ya según la destreza que tenga cada mujer o cada hombre, No, se desde puede luego, hacer más bien o más. desde luego hay que tener destreza para todas las elaboraciones con masa, porque a nada Muy trabajoso, muy trabajoso. Y a nada que- está riquísimo. que Sí, falles hombre. también en las cantidades o en las proporciones, o ya no te sube el pan, o te queda duro, o cualquier cosa. Así es. ¿Ves, Pedro? Te vamos cerrando un moñito encima, Ah, Y y luego- boca abajo. se le da la vuelta. Y ahora, pum. Otra. Va. A ver qué tal va el guiso. Bueno, ¿Qué te parece? una pinta espectacular. ¿Qué te parece? Y desde luego ya se ve la carne tierna, Y la salsa espesita, trabadita, efectivamente. Qué buena pinta. súper tierno. Y cómo huele. Y ahora vamos a preparar una última elaboración. Sí, es uno de los adornos que le vamos a poner al urif, que Ujú. es lo que le ponemos todos. Y no es nada más y nada menos que son las ciruelas pasas. Unas ciruelas pasas. También otro ingrediente, el fruto seco Sí, pues, tradicional de la pero es un gastronomía plato muy contundente. de la dieta mediterránea, como no. Una forma de conservar la fruta cuando no está en temporada, secarla. Y va a ir de acompañamiento también junto con la cebolla caramelizada y los tomates confitados. Un Sí. chorrito de agua, por lo que veo. Media nuez de mantequilla aproximadamente. Por la cantidad. Ujú. Y si Fatu hace el favor de pasarnos el azúcar, Ese es. Bueno, igual, no Bueno. te preocupes. para dar la mantequilla, aquí la función que hace es darle brillo, Ujú. ¿vale? O sea, conviene no pasarse también. No. Vale. Porque se pondría muy blando. El azúcar y una pizquita de Canela. canela. Y de nuevo un ingrediente dulce que le va a dar ese contrapunto al plato y ese sabor tan característico La canela es que pega con todo. a Masir Nosotros lo tomamos hasta con el café. con el café, que rico. Lo mezclamos con el Yo, Sí, sí. yo se la he hecho a la jarera. A la Una jarera, chispilla, siempre le he hecho la... a la Pues, canela, a canela. la ciruela. Son olores y sabores muy exóticos. Levántalo que se vea el guiso de las ciruelas, que se lo vea, levántalo a la cámara. Míralo, Pedro. Y mira ese color brillante para que lo vean todos nuestros espectadores. Bueno, después de esa tercera fermentación, Sí, vamos a cocer el pan así es. en la sartén. Por fin. Por fin, que la has puesto bien calentita. Muy calentita, la hemos untado un poquito de aceite, Ujú, muy bien. ¿vale? Con un papelito bien limpio, empapado en aceite, Así es. toda la superficie. Bien caliente. Estupendo. Y vamos ahora a la sartén famosa para hacer nuestro pan.
también se hace con un golpe rápido, Rápido, ¿vale? que caiga directamente sobre la sartén. Así es. Entonces, el pan previamente enharinado, previamente con esa sémola, para que no se pegue, Sí, a la sartén bien caliente. ¿Valdría cualquier sartén que tuviéramos en casa? no, No. Vale. Un Si dato pesa, importante. sí. O sea, que fuera una que fuera sartén pesada. de hierro. Si todas las personas que no tengan este utensilio típico en casa, lo Ujú. pueden hacer en una sartén pesada. De hecho, yo tengo de hierro. Hay posibilidad de que en el futuro se avance en el conocimiento de la cultura y tradiciones propias y que se siga poniendo en valor esta riqueza inmaterial milenaria. Así es. Fatou y yo llevamos 4 años, ¿no? 5, Sí, 5. ya ayudando un poquito a eso, a recordar tradiciones, a participar en celebraciones como el Yendaye, ¿verdad, Sí. Fatou? Y claro, y ese ha sido también el objeto de esta semana, que a lo largo de 5 días hemos abordado todos esos ámbitos del patrimonio inmaterial. Recordamos el martes que abordamos los oficios tradicionales, Sí, verdad. con los comercios tradicionales y singulares de Melilla. El miércoles que estuvo dedicado a los rituales, en concreto a esos que rondan en torno al nacimiento de los niños y las niñas de todas las comunidades melillenses. Qué bonito. Y el día de ayer a esas particularidades lingüísticas de la lengua del tamasig y de la jaquetía que se hablan en Melilla. Y bueno, y finalizamos ayer, si os acordáis, con el espectáculo flamenco, Sí, que así es otra es. de las tradiciones poderosas y herencia transmitida gracias a la comunidad gitana. Por supuesto que sí. Como veis, como las raciones son generosas, la fuente tiene un tamaño también familiar, Generoso. para reunir a todos los seres queridos alrededor de la mesa. Así es. Como debe de ser. Además, lo hemos dejado reposar por lo menos media hora, Sí. para que esté todos los sabores bien asentados y el guiso bien trabadito. Bueno, tiene un aspecto espectacular. ¿Hay alguna recomendación a la hora de colocar la comida en el plato o algún truco o algún... Normalmente, antiguamente, el truco era que los trozos de carne más feos con menos carne se ponían en el centro, porque no tenían a lo mejor... La gente solía comer en el plato Los de todo alrededor. junto, eso, y se come alrededor. Entonces, pues, Siempre aquel que llevaba más hueso ahí está. quedaba en el centro. Para relleno. Quedaba para relleno porque también tenía el porqué. Sí, Ayudaba a montar para después. claro, porque hay que decir que el emplatado es una especie como de montañita con todos los pedazos de carne. Hay que ponerlo, porque vamos a formar una montañita, Ujú. como tú bien estás diciendo. Yo diría que es casi un paralelismo con las montañas que nos rodean, ¿no? Del Rif, Atlas. Del Atlas, del Rif, ¡Ay, qué bonito! de Sierra Nevada al otro lado. Se te ha Yo olvidado creo Cazorla. que Se te ha olvidado Cazorla. la Sierra de Cazorla, como no. Y le vamos a añadir esos condimentos que hemos preparado aparte. Sí, La cebolla caramelizada, el tomatito confitado, que huele de maravilla. Ah, y bueno, y que no se nos olviden las ciruelas me pasas el tomate, Pedro. enseguida. Pónmelo allí. Ujú. Y ahora vamos a poner como la vegetación de ese paisaje culinario que estamos haciendo, con ese color amarillo de la cúrcuma, del jengibre. Bueno, es que tiene un aroma espectacular. Es pura esencia milenaria llevada a un plato.
señor, sí. Y en directo. Maravilloso. Y a la vez tenemos nuestro Tischnif. Así es. Estamos a punto ya de sentarnos a la mesa porque el pan también está cocido. Y ese maridaje perfecto, como decíamos, entre el guiso y este pan tradicional para acompañar. Así es. Ahora se acompaña con el tomate, que como veis vuelve a dar un toque de color también, no solo de sabor, al plato. Con el cilantro, el perejil, las especias. Y esas ciruelas que hemos confitado con mantequilla, una pizquita de canela y azúcar. Uy. Yo creo que esto es lo más bonito. Para mi gusto. El proceso final. Bueno, y es que huele además la mezcla de todas las elaboraciones. Es ya una explosión. Me vas a perdonar, pero yo estoy en esto también. La aceituna. Bueno, que se note la profesionalidad absoluta. Gracias, Fatu. Sí, de la Leila. aceituna. Y el último toque. De nuevo, dieta mediterránea. A tope con las aceitunas. Y después del emplatado procedemos a servir este magnífico urif preparado por nuestras compañeras de Rusadir 21, Leila, Fatu, muchísimas gracias. Para mí ha sido una experiencia maravillosa compartir no solo esta receta tradicional, también del Tischnif para acompañar. Y has reservado una sorpresa para el final. Sí, Cuéntame. pues como la ocasión lo requería, pues hablar un poquito de el entrante más típico que tenemos los amadires, que es dar la bienvenida o despedir al invitado con miel y manteca. Antiguamente se hacía de las mantecas que se hacían en casa y hoy en día pues no tenemos esa suerte de tenerla, utilizamos una mantequilla buena y Como un símbolo de hospitalidad. así es. Y para ¿Lo quieres probar? untar directamente, por supuesto, con este pan recién hecho, este enorme privilegio. Muchísimas gracias. Lo voy a probar. Tiene un plato sencillo que además huele de maravilla también. Entre el pan, la miel, la mantequilla. Absolutamente espectacular. Y después de haber hecho este guiso fabuloso, nos vamos a emplazar a vernos en la Cámara de Comercio para seguir hablando de gastronomía y en este caso de dulces tradicionales. Hasta pronto. Pues muy buenas tardes y bienvenidos. Habéis visto que hemos pasado de las cocinas del Real Club Marítimo de Melilla y ahora mismo estamos de nuevo en el salón de la antigua Cámara de Comercio, Consejería de Cultura. Y proseguimos, como hemos avanzado antes, ahondando en esa gastronomía tradicional amasí. Y en concreto vamos a centrarnos en lo que sería la repostería. Y tenemos de nuevo, como no, a Leila Chaib y a Fatou Mohan, que antes os he presentado, pero me gustaría desarrollar un poquito más y hablar un poquito más de vosotras de cara a que los espectadores os conozcan. Fatou Mohan es una mujer trabajadora, madre de 2 hijos. Aprobó la oposición de Correos, donde ha trabajado considerablemente durante muchos años.
y se considera una mujer solidaria, razón por la cual entró a formar parte de la Asociación Rosair 21, en la que ha participado en numerosas acciones y proyectos de reparto de alimentos a los más necesitados. Y Leila Chaib, que es la otra mitad de Rosair 21, es grado medio técnico en cocina y gastronomía, grado superior de dirección de servicios y restauración, y entre los cursos ha realizado multitud de ellos, como de orientación e intervención para colectivos excluidos, cursos de cocina, etcétera. En su experiencia laboral destaca su puesto de cocinera en el Centro Escolar Reina Sofía y en la actualidad es jefa de cocina y jefa de personal de comedor del Centro León Solá. Además, es una mujer con vocación solidaria igualmente, gracias a los proyectos y acciones desempeñados con la Asociación Rosair 21 hacia los más necesitados. Bienvenidas. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Pues bueno, como os comentaba, esta quinta jornada de la primera semana de la diversidad cultural nos vamos a centrar en el patrimonio gastronómico, todo ese universo de sabores y de olores. Hemos hablado que el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio que apela a nuestros sentidos y, por supuesto, la gastronomía es un ámbito fundamental. Y he mencionado ya esta semana también que es quizá la frontera más líquida entre toda la gente que vivimos en la ciudad de Melilla. Evidentemente, cada cultura tiene sus limitaciones o sus restricciones respecto a determinados alimentos, pero sí que hay productos y alimentos que compartimos absolutamente todos los melillenses, formando un sustrato cultural y gastronómico común. Una hibridación de tradiciones entre las tradiciones más peninsulares o de influencia andaluza y, desde luego, esa gastronomía del norte de Marruecos, esa gastronomía rifeña, plagada de especias, plagada de sabores, además de las gastronomías de esas otras culturas, como la gastronomía judía o la gastronomía hindú. Y bien, como os decía, vamos a centrarnos en lo que es la repostería. Tenemos también preparado las teteras y los vasos para el té. Y me gustaría que nos introdujeras un poquito sobre qué ingredientes se suelen usar de forma general en la gastronomía amasí y qué relación tienen también con el té y cuándo se utiliza el té. Pues los ingredientes, o sea, tenemos una base, como cualquier dulce. Huevos, azúcar, grasa, ya sea aceite de girasol o mantequilla, margarina. Y a partir de ahí, pues podemos aromatizarlo con aguas de azahar, agua de rosas e incluso con semillas, anís, hinojo, sésamo. Y lo más importante que dejo para el final pues son todos los frutos secos, habidos y por haber, que existen en la cultura amasí. Pues ya sabes que somos amadores de, por ejemplo, la almendra, no nos puede faltar en un dulce, el cacahuete tampoco, y las nueces. Hoy en día ya pistachos, metemos todo lo que son frutos secos. ¿Y en cuanto al té? Pues el té es nuestro whisky. Este no puede faltar en ninguna bienvenida, una persona que venga a visitarnos. Nosotros los amasíes somos muy hospitalarios, tenemos esa reputación, y lo primero que plantamos encima de nuestra mesa es un buen té y un plato de cacahuetes. Y a partir de ahí, pues los dulces que tengamos en casa, porque no nos faltan tampoco. Hay que añadir que además tiene sus propiedades digestivas, ¿no? Por supuesto que sí, porque además el té no solamente lo utilizamos nosotros para dar la bienvenida. Hay platos, por ejemplo, como es el dlag, que nosotros servimos con el té. Es una bebida digestiva que nos ayuda pues a digerir. Y por eso también después, perdona Pedro, lo servimos después de comer. Es, aparte de nuestro postre, pues eso, que nos ayuda a digerir. Y si quieres, pasamos a hablar por cada uno de los distintos dulces que tenemos aquí. Y si te parece bien, ¿crees que podríamos ir relacionándolos con festividades, sí, con determinadas celebraciones? Sí, algunos sí, por supuesto que sí. Pues si quieres, empezamos por orden, de izquierda a derecha.
Pues sí, aquella de allí, de mi izquierda, es la rosquilla más típica del norte de África. No solamente se hace en la parte esta de Marruecos, sino que también en Argelia, Túnez, toda la parte al norte. Y lleva una base de huevos, aceite de girasol, mantequilla, azúcar y bastante ajonjolí, tanto dentro en la masa como el adorno que lleva. ¿Qué se utiliza para pegarlo? Pues la yema de huevo. ¿Y se suele consumir de forma habitual o relacionado con alguna celebración? Ese es algo que se toma diariamente, a cualquier momento o cualquier día. Es una pasta sencilla, pero no por ello se le quita importancia. Es una pasta contundente, a los niños les encanta. ¿Y el siguiente plato? Pues el siguiente plato hay como un mix, ¿no? Hemos puesto, Fatu y yo, un mix ahí de pastas de nueces, hemos puesto mantecadas o pastas sablé, hemos puesto también otras que son muy típicas, estas alargaditas, de ajonjolí, y también hemos puesto, bueno, estos no son deditos de novia, bueno, son más gruesos, los llamamos hamsha, lo que pasa que el hamsha nosotros lo hacemos en forma de serpiente enrollado, ¿no? Como si fuera un caracol, pero salen variedades. Entonces lo hacemos de forma alargada, los cortamos y los ponemos de esa forma. ¿Qué hacemos con eso? Es una pasta de almendra endulzada y aromatizada con agua de azahar, pero va envuelta en hojas de worqa o pasta filo. ¿Qué pasa? Cuando las tenemos ya cocinadas al horno, le pegamos un baño de miel. Es que yo creo que uno de los ingredientes estrella en la gastronomía o en los dulces árabes es la miel también. La miel. Y veo por el aspecto que algunos de ellos me recuerdan también a algunos dulces tradicionales de la cocina andaluza o de la cocina peninsular, porque creo que ya lo hemos comentado antes en las cocinas, que hay una hibridación, hay un mestizaje gastronómico muy potente, ¿no? Sí, muy potente. Y seguimos por el siguiente dulce. Pues que es el más típico. Lo más típico es chupetín. No hay cosa más típica que la surbaquía. La surbaquía, además, y completa, ¿eh? Porque es un dulce que nosotros tomamos en las fechas de... Bueno, antiguamente sí se tomaba solamente en Ramadán. Quiero yo aquí corregirme yo a mí misma, porque solamente se vendían o se cocinaban en las fechas de Ramadán, pero hoy en día lo puedes encontrar en cualquier fecha. Es también un dulce muy energético, puesto que para la ocasión lo requiere. Se hacen para el Ramadán, sí. Nosotros lo tomamos acompañado de la jarera. A nosotros nos encanta mezclar el salado con el dulce. Nos encanta. Y entonces pues se hace pues con frutos secos y cómo no, miel. Que no le falte la miel. ¿Y es una masa frita, parece? Sí, es una masa frita. Vale, muy bien. ¿Y los que tenemos aquí delante? Pues por ahí tenemos grivas, baklava, cuernos de gacela, mantecadas, todo muy contundente, muy rico todo. Sí, porque con mucha hay que decir calorías. que algunas de estas elaboraciones tradicionales también se consumían precisamente con una función nutritiva cuando uno se sentía más débil o en determinados momentos de la vida, las mujeres también para recuperarse de los embarazos. Sí, podríamos decir que también se preparan para eso, para lo que es el después de dar a luz, para recibir a nuestros invitados. Entonces, pues
lo que yo siempre digo, la mujer amazigh cocina y prepara de todo durante los últimos días del embarazo para recibir también a sus invitadas. Y nosotras invitamos a nuestras invitadas a tomar de todo lo que nosotras tomamos. Incluso el sillo, hay algunos dulces que no están aquí. El sillo lo hacemos para que la mujer retome otra vez las fuerzas, pero además lo ofrecemos a nuestras invitadas. Así que todo eso tiene su significado. El baklava es un dulce muy típico del norte de África, o más bien para Oriente. Turquía es el país estrella donde se toma este dulce, pero lo hemos adoptado. Claro, porque nos ha gustado tanto que nos lo hemos traído. al igual que en todas las cocinas, son muy permeables a influencias y sobre todo Así dentro del arco mediterráneo es muy habitual. Y es muy sencillo de hacer. Eso esos son dos. En la base ponemos una base de masa. Se puede hacer de dos maneras: o base de masa filo o de hojaldre. Es una masa hojaldrada, ¿no? Se pone muy finita, se engrasa con mantequilla, se le pone un relleno de frutos secos. Tú puedes elegir el que tú quieras: el almendra, el pistacho, la nuez, el cacahuete. Le pones el grosor que tú quieras, lo vuelves a poner otra capa igual que la de abajo. Entonces nosotros este postre lo ponemos en lo que es la bandeja del horno, lo cortamos, le damos la forma que queramos darle. A veces son cuadrados, a veces son en forma de triángulo o en forma de rombo, y le ponemos el adornito, lo metemos en el horno y cuando lo sacamos lo que hacemos es darle otro baño de miel. Aquí no puede faltar la miel en este dulce. Sí, de hecho se le ve que tiene un brillo, ¿verdad? Un brillo característico, además de un aroma que huele a frutos secos intensamente y a especias. Sí, ten en cuenta que al fruto seco, cuando lo estamos triturando, le metemos también aroma. Le metemos lo que... Si es la almendra, le metemos ralladura de limón, y si es otro tipo de fruto seco, pues el agua de azahar, el agua de rosas. Entonces va todo muy aromatizado. Y entiendo también que el uso de las especias dentro de la repostería es habitual, ¿no? Sí. Quizá la canela. La canela, el clavo. Hay unas pastas de clavo que, vamos, a mí me encanta. La canela, el clavo y... ¿Qué te digo yo? Ahora mismo no caigo, pero... la nuez moscada. Claro. Muchos ingredientes tengo yo en mi cabeza. La nuez moscada, sí. ¿Y estos que tenemos aquí en el extremo? Pues esos son el más típico de aquí, de nuestra zona. Es la griva. Es la griva. Y es un... Que tiene un aspecto como Sí. rebozadito, ¿no? Sí. Ese lo solemos hacer, bueno, según la familia que sea. A veces las personas humildes pues no lo hacen nada más que con lo que es la mantequilla y la harina, que salen riquísimos, y la canela, que no le falte la canela. Y en otras familias, si te puedes permitir meterle frutos secos, pues también admite el fruto seco. ¿Y está relacionado estacionalmente con alguna celebración o es un Realmente consumo? claro, todos están relacionados con las festividades. Lo que pasa que, por ejemplo, en las bodas y en los compromisos, ¿qué ponemos nosotros, Patu? Los dátiles rellenos. Los dátiles rellenos. ¿De qué los rellenamos? De almendra, tan riquísimo. Aquí se nos olvida una cosa como es la cultura amazigh, se nos olvida, y Leila me va a dar la razón, una cosa que los rifeños le llamamos azummet, que no se utiliza para las bodas, ni para bautizo, ni nada, pero... Sí, pero no es un dulce. Lo que pasa que todos los amazighes somos amadores de azummet, que es cuando cuando se recoge el trigo, que me parece a mí que no es un trigo exactamente. Se hace con agua, se masa y se hace como... Está riquísimo.
Sí, se hacen se muele, una pasta. se pone al fuego, se va tostando y es muy clásico lo que es la parte esta de Rif cuando se recogen las casas. De hecho, en las casas amazighen, digamos en las casas más humildes, pues sí, porque son las casas de las personas que lo hacen, lo fabrican. No es un dulce, pero es el dulce que utilizan para darle a los niños para la merienda o incluso para el desayuno. Te plantan un plato de zazmet con un vaso de té, No sé y cómo eso se llama en castellano. vamos, eso te quita, vamos. Pero el Tipo aspecto como es tipo dijo- unas gachas o No, porque es duro. Sí, por favor. Sí. Yo también en mi casa. Sí, para que la oigan en casa. Claro que sí. Dicho eso, la zazmet lo vi cuando me casé y que me fui para Marruecos, me mandaron a Marruecos, a una aldea. Bueno, en el verano, que es cuando recolectan la cebada, entonces está la cebada y el trigo. Y eso se hace con el trigo. Ahora. El trigo. Ese trigo lo recogen las mujeres, ¿no? Con la hoz. Lo van cortando porque lo he visto. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la mano más delicada y entonces hay que cortar el trigo cuando está verde. No cuando esté seco, que se vuelve cebada. ¿Me explico? Es que es lo mismo. Antes que se seque. Se vuelve, entonces, hay No que, verde, antes que se seque. No, verde, está Yo todavía. he estado un titutí Vamos a ver. y lo he trabajado. El grano está gordo y todavía no está seco. Entonces, lo cortan, lo sacuden, sacan el grano, lo hacen al vapor en una olla de piedra, que por cierto quiero recuperarla, y la cuscurera es de esparto. La cuscurera es de esparto, se hace al vapor. Y luego se pone al sol que se seca. Es un largo proceso, muy laborioso. Sobre todo a la hora y de todo tostarlo. esto lo hacen las mujeres. Luego se tuesta ese cereal, ¿sí? De barro, no una sartén cualquiera, No, y a fuego de palo o lo que haya por el... De En una carbón. aldea, al campo, en la leña. Se tuesta, dice, tipo de barro. Eso. Y luego, pero poquito a poco, se recoge todo, luego eso se pasa por una molinera, que lo habréis escuchado, es la misma molinera donde pasan el almendras al argán, que sacan el jugo del aceite de almendra. Pues esto es más grande y es de piedra. Y vas echando... sí, ya lo sé, sí que lo tenemos Y tengo yo nosotros. una en mi casa. Sí, yo también tengo. Se lo estoy explicando a él Sí. y a todos para que lo entendáis. Entonces se van echando puñaditos de trigo y va saliendo como la harina, pero tostada. Y tiene el sabor a trigo. Y buenísimo, ¿verdad? Zazmet, eso es. Luego nosotros, para unir esa harina, pues le echamos agua hirviendo, primero aceite de oliva, Y agua hirviendo. poquito a poco hay que echarle el agua hirviendo, muy poco a poco y se va uniendo. Entonces cogemos con la misma mano, hacemos así, con el puño, se lo damos al niño con un vaso de té. Ese es el cereal. Y queda apretado como un pestiño, ¿no? Sí, No. tienes que... Sí, exactamente, tienes que meter la mano en el plato, hacer así, Y y además, dársela entonces al no se niño. te cae, Pedro, no se te cae. Es que eso tiene una tradición, Entonces empezamos a dárselo a los Y se está niños perdiendo, ¿eh? cuando son pequeños. Es que eso es cereal y con un vaso de té que, vamos... Ese es el dulce Unas salado proteínas. más rico para los amazighen. Vamos, que unas proteínas que No tiene estamos en eso, fecha, pero y sí. yo eso lo he Eso vivido cuando se recoge el... y lo he hecho.
Claro. Date cuenta que me casé y me mandaron a una aldea ahí el quinto pino de Marruecos. Porque era tan rebelde, o me pidieron la mano y dice, mi padre mandaba para allá, y que no vuelva, que no cruce la frontera. Es que es verdad, mi historia es... Pues yo la he hecho aquí en Melilla. No he tenido que la ver. necesidad de irme tan lejos. Mi suegro traía No, el trigo de disculpa. aquí al lado de Mariguari. Es Y que yo no con me he mi ido suegra lejos. Es lo que me han hacíamos mandado aquí ahí. dentro de Melilla. Y Pero- eso es el momento más Sí. alegre de cualquier agricultor. Tiene que haber aquí en huerta o finca, no lo sé, no lo sé. Yo he quedado con eso mi porque gente, mi yo he familia visto... cuando- Y el pan en horno de barro. El pan. También tenemos un horno de barro. Y cuando lo han hecho, yo sé cómo se hace ese Y hay horno de cartón de barro. Es panello, ¿eh? tan Hay simple, gente que tiene pero cartón de panello. no todo el mundo sabe hacerlo. Y, Adelante, la gastronomía más hay que recuperarla Sí. entera. Eso a las personas mayores. Nora y después tú. Mucha gente. Muchas gracias. Bueno. Se me escucha, ¿no? Vale. Primero, daros las gracias por este apunte gastronómico tan importante y que creo que es reconocido. Es verdad que en estos días se ha estado hablando de que no se tenía que centrar tanto en el folclore, en las comidas, pero yo creo que sí, que es muy importante también valorar este tipo de cosas. Y como además apunte final, después de tantos días estar aquí, creo que viene siendo ideal. Eso por un lado, y daros las gracias al trabajo que realizáis desde Rusadir, porque lo conozco y os hago seguimiento desde hace mucho tiempo en las redes. Muchas gracias. Y sé que os auguran que Pedro ya ha dado alguna que otra idea en el vídeo, futuros proyectos, ¿no?, de cocina. Y hablando de los diferentes comidas, y como ha salido el tema de las bodas, me gustaría saber vuestra opinión, o incluso que hagáis un poco balance, y me voy a ir 40 años atrás, o 30, en relación a los platos y la evolución de los platos y mes digan en nuestras bodas. Porque creo que entendéis lo que os quiero decir. Si antes había 3 platos, o 4 como mucho, con el postre, ¿cuáles eran esos platos en los que nos sentábamos todos alrededor de un plato en común, comiendo con la mano? No quiero decir qué plato, quiero que lo digáis vosotras, porque se me puede escapar alguno, pero yo lo he vivido de pequeña. Entonces, ¿cómo se ha ido perdiendo esos platos de las bodas, los bautizos? Pongo el ejemplo de la boda, pero para que me entendáis, cualquier ceremonia, cualquier ritual o el rito que teníamos, se ha ido perdiendo ese tipo de platos que para mí eran fantásticos. ¿Y por qué creéis que se ha ido perdiendo ese tipo de plato y la evolución que ha tenido por las mezclas? Y vuestra opinión en relación a ese tema, me gustaría que lo dieseis aquí. Pues no había festividad en la cual no empezáramos con el plato que ha salido en el vídeo, miel con mantequilla. Y luego lo que nos ponían era les de Crist, los callos. Esto dependía un poco también de lo que era el nivel adquisitivo de las familias en este sentido. Había familias en las cuales las de Crist le ponían los garbanzos, no muchos, pero unos pocos. Y lo adornábamos con un poquito de aceituna. Habían familias que tenían más nivel adquisitivo y ponían chuía. Pero a mí me gustaba más las de Crist. Y luego, eso es, el urif también. Sí. ¿Recuerdas que también habían familias? ¿Podéis explicar lo que era shuya y urif para que lo entiendan los que no son...? Shuya es los trocitos de carne chiquitillos cortados, chiquitillos, con salsita, se le pone aceitunita, en fin. Es como una carne en salsita. Sí. El urif, que es lo que ha hecho Leila... Pasaba que en las casas amazighen lo que hacían era comprar un ternero. Entonces del ternero podían sacar 2 platos. Aumentaban la cantidad de zecrist, o sea, de callos, pero pasaba que, por ejemplo, lo que eran los 2 muslos del ternero y la paletilla, pues se sacaba ese plato de shuía. Y luego, con la parte de carne de hueso, lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas era hacer el plato este que hemos cocinado, Fatu y yo, que era el urif. Entonces, de un solo
terneros, pues se sacaban 2 platos. Lo aprovechaban todo muy bien. Es verdad que nosotros no nos parecemos a ellas ni en la suela del zapato. ¿Y sabes cuál era el postre? Estamos hablando del campo de hace 40 años. El cuscús con leche. ¿En leche agria? Yo recuerdo sakuk, Sakuk también se hacía. que es lo que te decía hace un rato. Nosotros hay platos salados, como Todo pasaba el bomba. que nos ha contado esta señora, que son salados, pero a la vez nosotros lo tenemos como postre. El sakuk. Sí, sí, y está También riquísima. el Yo también la he cereal. tomado, sí. Es que Sí. también va Yo soy muy bien joven, pero a mí me con gustan el esas té o también Sí, con leche como agria. postre Ahí está. en También los estaba eventos. Yuzen. Sí, vamos a respetar un poco el turno de preguntas porque iba antes la compañera de atrás y me gustaría hacer solo una precisión que respecto a algunos comentarios que se han hecho de, tú lo has referido muy bien, de la gastronomía, que si el cuscús, que si el té, pues es tan patrimonio identitario vuestro mientras esté reconocido por vosotros como comunidad y os identifica tanto como la lengua, como la tierra, como la indumentaria tradicional, como la música y la danza, la gastronomía. Así que tampoco os lo quieran arrebatar de ninguna manera, porque no solo es la gastronomía, las recetas y los ingredientes que llevan, sino todo lo que gira alrededor Claro. de las cocinas, de los productores, de los mercados, de los zocos. Todo eso son sistemas culinarios. Entonces, hay que hilar muy fino y hay que entender que el patrimonio inmaterial, sobre todo, es algo muy global y que prácticamente abarca cualquier aspecto de la existencia humana. Y la gastronomía es muy importante. Muy importante. Pero vamos, Sí, yo solo le decía a colación de la semana y cómo ha ido saliendo el tema y Sí, como que sí. parecía que no se le tendría que dar la importancia que evidentemente tiene. Por es que eso. tiene importancia. Te voy a seguir contestando porque has tocado un punto. Luego estaba el plato de Yuzen, que también lo poníamos y lo tomábamos sobre todo en verano, en todas las fiestas nuestras, tanto bautizos y todo, con la leche agria fresquita. ¿Qué pasaba con el cuscús con leche y calabaza? Que nosotros lo tomamos en Pascua o en Sedaqah. Nosotros las Sedaqah, por ejemplo, cuando fallecía, que también sabemos, no es que sean celebraciones, sino es que poníamos comidas para recibir a nuestros invitados que venían de muy lejos. Entonces, eso sí se quedaban en casa. El plato más típico era el cuscús con leche y con calabaza. Entonces, ¿qué te decía yo? Están perdiendo mucho. Se está perdiendo Se lo está más perdiendo bonito. lo Y a más mí no bonito, me se está saben mejor los de ahora. Es que se han puesto de moda. Hemos adoptado gastronomía de un poco más lejana Sí. que la que nosotros teníamos. Yo recuerdo, y voy un poquito para atrás, que a Urif también se le ponía garbanzo, se le ponía guisante, se le ponía habichuelillas verdes, se le ponía membrillo, carne de membrillo, se le ponía incluso nabo de esos grandes que venían, Moruno, sí, depende ¿Eh? de la zona. y entonces esos eran platos que estaban exquisitos. El producto de temporada también, Sí, entiendo, ¿no? Lo que Exactamente. quieran, verano. Así es. Exactamente. Otro plato eran los pollos, pero no en todas las casas se podía poner pollo. Había los pollos, nuestros pollos creen. Pero es que pero ya se con todo, tanta pastela, pastela de aquí, pastela de allí. Tú ahora ves A mí el me té, encanta la pastela. nada más que con Está muy rica, hierbabuena. pero... Damos la La palabra a la Shiva. compañera de atrás que estaba esperando. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Muy interesante o sea, el relato y de la exposición de los ingredientes gastronómicos, pero a mí me ha resultado sobre todo curioso, y te lo estaba comentando antes, que siendo yo de Melilla toda mi vida, siendo yo de Melilla, nunca he escuchado la receta de hoy, Urif, ¿vale? Sí. La primera vez. Yo en mi casa, con la familia, pues por ejemplo nosotros en los festejos nuestros, sobre Sí. todo la fiesta del Cordero, pues lo que utilizamos, lo que yo he vivido en mi casa, pero en mi seno familiar, es dla, la morosilla, Sí. que es el típico plato dulce que se cocina incluso con una mosca especial que hay que traerla del norte de Marruecos, que es un plato exquisito también. Pero la pregunta yo, donde voy al grano es, por ejemplo, el jalea y el qdid,
Sí. ¿no? Que son platos típicos, como el jamón serrano, ¿no? Para lo que es el Exactamente. mantenimiento de esas carnes, ¿no? En salazón, ¿no? Salarlo para que, Sí, sobre sí. todo porque antiguamente no existían las neveras, entonces eso yo tampoco lo he visto mucho aquí en Melilla. Sí, Y es nosotros, Con la es azotea de nuestro. mi madre siempre Nosotros, hay. La fiesta del cordero. en mi familia todos los años hacemos el qaddir. El qaddir siempre Te se digo hace. porque otro plato, refiriéndome a Nora también, porque lo has conectado, muy típico nuestro es Javid. Donde Javid, sí en que una hacemos. casa que no tenga el qaddir, hombre, puede hacer una Javid, pero no le va a salir igual. Nuestros trocitos del qaddir dentro de Javid tiene que estar. Y ese también es un plato amazigh puro. ¿Y qué parte se utiliza? ¿Eh? Por la parte que no tiene mucho. Sí. Y además se utiliza la parte que no hay mucha carne, que se corta y se queda como los trozos de tela sobrantes. Es como La parte esta del tipo de la mojama, lo que es la mojama. Sí, no, pero la parte mojama seca la mojama es un trozo de carne que se corta y casi como el jamón, la mojama. El qaddir es la parte más fea del cordero. Sí. La parte más fea. Entonces la cortan, un Sí, cuchillo, lo que es la hacen, falda. Pero que la usaban muchísimo para las parturientas, las mujeres cuando daban a luz, en los primeros 3 días, cuando se reunían las amigas, las vecinas. Es que todas las comidas tienen relación con un momento comido específico en el que se... ¿Has comido unas patatas con qaddir, unas Siempre, patatas simples? siempre, de toda la con vida. 3 trozos de qaddir. Pues ese es un plato que está totalmente perdido para la juventud. No lo conocen. Yo lo hago en casa y mis hijos, oye mamá, esto... Yo decía eso también a mi madre, pero una vez probado eso estaba... Está riquísimo. Vamos a ver, estoy súper arrepentida de haberme perdido tantos años. Y es lo que tú dices, es un plato típico también de parturientas. Sí. O sea, Tiene muchísima grasa, Ahí muchas está. fuerzas, entonces se les hacía... La jarve es como las bolitas de maravilla, pero estas sí, son gordas. más gorda. Más gordas, y se cocinaba el caldo de esta carne y se le ponía incluso trozos de pollo moruno. Y he entendido, no sé si me equivoco, que la carne esa iba curada. Sí, ¿Puede sí, ser? va curada, va Como un curada. embutido, ¿no? Sí. Va curada, sí. sí, señor. Y Sí, entonces no sé, se la daban a las mujeres después de dar a luz. Los primeros días que venían las vecinas, las amigas a verla y eso se servía. Y la grasa que dice la señora Algir también se utiliza para muchos platos, incluso, no sé, cualquier plato, a lo mejor, antiguamente es que no tenían tampoco facilidad de tener aceite en casa, entonces había mucha grasa del cordero que las madres pues secaban al sol con sal y cortaban un trocito de esa grasa y para aromatizar un poco lo que era el tagine, la comida que hacían, Gente muy la pobre. echaban. Pero Entonces, eso no es típicamente rifeño. El jle no viene del sur, porque de no, los árabes. De los árabes, eso de Los los árabes, árabes. no es nuestro, No. no es nuestro. De hecho, hasta la palabra lo dice. sí. El jle. Sí. Y el qaddir es nuestro. El pero qaddir jle es nuestro de rifeño. Marruecos. El Exactamente. qaddir de Melilla. Es que yo creo que ella no había visto el urif nunca porque yo creo que en su casa más bien cocinan al típico árabe, ¿no? Claro. Entonces nosotros sí somos amazighan de aquí, de la zona. Claro, Eso, esa por parte eso no. es, Tiene otras eso es, influencias. por supuesto. No dejan de ser amazighen, porque yo siempre lo he especificado. El amazigh es la persona que nace y en los territorios que comprenden Egipto incluido y las Islas Canarias. Lo que pasa es que luego nos especializamos cada uno en nuestra zona y nosotros lo que gastamos aquí es la gastronomía amazigh pero rifeña. Hay amazighen, bueno, hay rifeños que se piensan que son los únicos amazighen que existen en el mundo y no es así. Los amazighen son de todos estos países que os he dicho. Nosotros somos todos pertenecientes a esa cultura. Y luego, además, pues somos o rifeños, o somos de Túnez, o somos... Cada uno tiene su zona. Y eso es. De eso es lo bueno, toda la mezcla que nos hemos traído de gastronómica de todos los lados. A mí me gustaría poner el acento para aquellos que piensen que la gastronomía es un tema menor, precisamente en lo que estáis comentando. O sea, cuánta socialización, cuántos rituales, cuántas celebraciones, cuántos vínculos
hay alrededor de la elaboración de un plato, de todo el proceso, desde que se producen los alimentos en el campo, se venden en el zoco, se llevan a las casas, cuántas cosas pasan alrededor de la cocina, alrededor de una lumbre, esos refuerzos de vínculos entre madres e hijas, abuelas, normalmente, porque tradicionalmente ha sido así, y todo eso forma parte también de ese patrimonio cultural y material gastronómico. No es solo una receta de 100 gramos de no sé qué, sino que todo es que nunca todo hemos eso... tenido eso, del 100 gramos. Nosotros siempre ha sido a ojo. Nuestras madres nos han enseñado a cocinar a ojo. Nosotras no. A mí me gustaría hacer una anotación, pues yo qué sé, ya que estamos todas, somos mujeres, ¿no? Y hay edades ya que tenemos edades de casar a nuestros hijos y nuestras hijas, que quiero hacer un llamamiento, porque a mí lo comento mucho con la gente de mi edad y demás, de mi círculo, pero esto tiene que trascender, esto tiene que llegar a todo el mundo, porque vamos a casar a nuestras hijas. ¿Por qué no se hacen bodas rifeñas? ¿Por qué no tenemos nuestra identidad en un momento tan importante como es ese? Ahora a la niña le dice que le va a poner el henni, que le va a poner la tradición nuestra, y la niña se pone como la muñeca del exorcista. No, mamá, que yo me voy a poner la uña, que no sé qué. No, nosotras cuando nos reuníamos, no sé si vosotros lo recordaréis, pero cuando éramos niñas e íbamos a las bodas al campo, 3 días antes, todas las mujeres de la familia se reunían a hacer el cuscús, porque el cuscús no se compraba en bolsa. El cuscús se hacía, los granitos de cuscús se hacían. Y yo recuerdo habitaciones de mujeres, todas sentadas en el suelo, con sus trenzas largas aquí amarradas detrás, el típico tocado de la mujer rifeña, haciendo el cuscús. En sociedad. En sociedad. Luego estaban las que relaban la dakrish, los hombres que se juntaban porque iban a hacer el sacrificio de la res que se haya comprado para eso. Los niños jugábamos. No podemos, nos han prohibido todas esas cosas. Sí, ya. pero bueno, que Yo hace bodas de mis hermanas, incluso la mía, comprábamos lo que eran los animales vivos, pero ya no nos dejan hacer ese tipo de cosas en casa. Eso, vale, te lo compro, vale, sí, muy bien, todo eso, porque sí, ahora que sí, la contaminación biológica, que si el matadero, que sí, vale, muy bien, vamos a pasar por todo eso, Aro. Pero hay cosas que son insalvables. Las bodas. Las bodas rifeñas, las niñas tienen, o sea, nosotras tenemos la obligación de tanto brilli, de tanta dama de honor, de tanta foto, de tanta parafernalia, que eso no somos nosotros. Y a mí de verdad es que me arde la sangre. Cuando me inviten a una boda digo, mira, es que no voy, porque yo voy a un teatro. Sí, y te pones muy guapa, sí, muy bonito todo. Ale, y te sientas y ya está. ¿Qué es gafa ni nada? Si nosotras no necesitamos ni gafa. Si es que no subía el guapo de la novia sin ninguna gafa. Maquillaje ni nada de nada. Pero bueno, me van a matar, que tengo amigas gafa. Uf, perdona. Me parece muy interesante el apunte que haces para la siguiente semana de la diversidad cultural, el Día de los Rituales, que vaya sobre las bodas. Por Por favor. supuesto. Por favor, y yo voy a participar, porque además yo tengo una hija ya en capilla y cada vez que hablamos de este tema se pone mi mamá, mira, te voy a poner una boda rifeña y te voy a poner los igiduen, te voy a poner lo que me han puesto a mí, las monedas en la frente y tus trenzas. Y Ridwan me lo pusieron a mí cuando yo me casé. Y yo también, y a mí Y también. yo prometo ponérselo a mi hija. Mi nuera se ha de casado verdad. hace un año y mi hijo y ha hecho boda, ella de Melilla, pero de origen marroquí. Y ha hecho la boda rifeña y mi hijo la boda rifeña. Con el cereal, con todo. En la carta. Hombre, no lo puedes hacer en la casa. Bueno, En la carta. pues ya está. Yo sí. Y a Jun, la bulla, Como exactamente. tanto. Está Y bueno. que recuperemos nuestras canciones de Subhainu Haile y el Henni Bueno, que las niñas lo aprendan, que luego van a las bodas y se quedan... ¿Cómo? ¿Qué Qué esto bonito mira ese que Haile. ya vamos a dar el cumpleaños feliz, no sabéis ninguno. Sí. Pero realmente la culpa de eso es de los Que padres. nos vamos a morir nosotros y cuando os caséis os vaya a casar al ritmo de, yo qué sé, de... Pero realmente No, la lo culpa es siento. nuestra, ¿eh? De los padres. Claro. No me digas que no es bonito ese Jaino Jaile. Hombre, claro que sí que lo es.
Pero tendremos que propiciarlo, tendremos que enseñar a nuestros hijos, cuando llega el momento, coger al niño que no quiere, te vas para allá. Recuperación de tradiciones. Tradiciones en Claro. ¿Veis Total. cómo todo está relacionado al final? Por supuesto. Y todo al final es una cuestión identitaria, Por supuesto. como hablábamos de la lengua, como hablábamos de... Es que todo eso también, en esos encuentros que comentabas de mujeres, cuántas confidencias compartidas, Eso era- cuánta memoria transmitida intergeneracionalmente. Eso era fantástico. Os iba a Eso era comentar. fantástico. Os iba a comentar. La siguiente. Sí, sí. Lo que acaba de decir ella es muy interesante, efectivamente, mantener nuestras tradiciones y nuestra cultura. Pero incluso en el seno del RIF, que es, por ejemplo, Nador, Alucema, lo que es las inmediaciones, no las mantienen tampoco. Hay una transformación. Trasladan pues todo, pues, los hábitos, las formas de festejar y eso pues de Marruecos. Entonces, Sí, de árabe. Sí. entonces no lo mantienen ni los propios rifeños autóctonos de raíz, ¿no? Entonces eso es difícil, ¿no? Ahí, entonces, claro. Pues muy al hilo viene que hoy sea 21 de mayo, Día de la Diversidad Cultural como garantía de progreso por la UNESCO, precisamente por eso. Porque en un mundo globalizado que al final acabamos absorbiendo las tradiciones y las costumbres que nos vienen de esa cultura general que orbita alrededor de todos nosotros, porque evidentemente en la península también pasa, a nivel europeo, en todas las regiones del mundo. Estamos hoy en día en un mundo hiperconectado y al final uno va adquiriendo costumbres y tradiciones como de ese ente global y va perdiendo las suyas propias. Y precisamente hoy es el día que se reivindica que la diversidad cultural debe permanecer, porque es una riqueza consustancial al ser humano. Pues sí. Os iba a comentar también, al recordar esas bodas tradicionales, seguro que os acordáis, lo que pasa es que yo lo voy a recordar, cómo se hacía el día de la Mujzen, la fimosis, circuncisión nuestra, que se la hacemos al niño antes se hacía a partir del año, cuando el niño ya empezaba a andar, ahora se hace antes, vale. Nosotros lo hacíamos en casa, traíamos a la persona que sabía hacerlo a casa. Yo recuerdo cómo se ponía el niño en una bandeja grande, bastante grande, contundente, y el niño se le ponía ahí, iba vestido con su chilabita y era dentro de esa bandeja donde se le hacía la operación. Ahí se le pillaba al niño, las piernecitas, un familiar por aquí, otro por aquí. ¿Se ve ahora? Pues no. Todos vamos a la clínica. Pues ahí yo estoy a favor de la clínica. Sí, pero es que el médico lo podemos llevar a la casa también. Fati, arrímate al micro. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que sea en la clínica, pero después en la casa se traslade lo que tú estás diciendo. Mi hermana, por ejemplo, lo ha hecho hace 2 o 3 años y ha llevado el médico a la casa y lo han hecho en casa. Y yo no he visto a ninguno. A mí se lo han hecho en la clínica. Pero en la clínica... Pero estamos hablando de cosas tradicionales. No, se la han hecho en la consulta. Sí. En un Barcelona, en la consulta. Bueno, pero estamos hablando ahora de cómo se hacía tradicionalmente, Fatu. También hay que precisar que si hay innovaciones técnicas, médicas, etcétera, que se insertan dentro de la tradición y se asumen, si se consensúan a nivel comunitario, son perfectamente legítimas. Igual que las recetas de cocina, pues en otros inventarios, cuando uno los ve en la península sobre tema gastronómico, pues obviamente pues se usan batidoras, se pueden usar algún tipo de instrumental que antes no existía, y de cara a hacer las elaboraciones más fáciles, que eso no elimina la esencia de una tradición. Es decir, uno se vale de los recursos que tiene en el momento que le ha tocado vivir también, no es incompatible, porque el ritual sigue existiendo. Y no sé, si volvemos al tema, yo quería también deciros que habían platos salados otra vez, porque me voy a remitir otra vez a la gastronomía, como es el gringo, sfench. Son platos salados, pero son para nosotros dulces. Es lo que cuando hacemos los churros, por ejemplo,
¿Os acordáis que antiguamente los bañábamos en azúcar? Ese era uno de los dulces que todas las familias pues, tenían acceso. ¿Eh? Sí, sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, vuelvo a insistir que son herencias compartidas, totalmente, que hay muchas más interconexiones a ambos lados del estrecho y en lo gastronómico ya es absolutamente innegable. Y a mí me gustaría un poco como colofón, si os parece bien, me apuntarais cuál es el último o cuál es vuestro último proyecto solidario, dado que vuestra asociación está muy enfocada a esa ayuda a los más necesitados y si hay alguna forma de hacer un llamamiento a que os ayuden de algún modo también para colaborar. Nosotras, desde que empezó la pandemia, pues no hemos podido hacer o publicar, mejor dicho, nuestros asuntos solidarios, pero sí hemos sacado bastante adelante cuando las familias estaban todas en ERTES. Y la verdad es que tengo amigos que se han volcado conmigo, han donado dinero, me han donado, por ejemplo, que si conozco un panadero me ha donado sacos de harina. Y si conozco, yo qué sé, cualquier... Y entonces lo que hemos hecho ella y yo ha sido ayudar a familias pues haciéndoles pues bolsas de recursos para ayudarlos, como si fueran alimentos de choque en ese momento. Estuvimos casi 2 o 3 meses. Sí es verdad que no lo hemos publicado porque era algo que nos hemos buscado nosotras la vida. No ha sido una subvención ni nada. Entonces, pues nosotras no, las adajas no las hemos publicado. Y desde aquí, pues eso, hacer un llamamiento. Rusadir 21 tiene muchísimas socias y muchísimas simpatizantes que son personas sin recursos, personas en exclusión social. Y ¿qué decirte? Personas que a lo mejor necesitan más que la ayudes con alimentos, que la ayudes a salir de su casa, porque son personas con problemas psicológicos a raíz de, por ejemplo, no tener un trabajo o, yo qué sé, miles de cosas. Y por eso siempre hemos estado allí apoyándolas y ayudándolas. Es verdad que hemos recibido muy poquita subvención, pero con la poquita que hemos recibido hemos podido hacer muchas cosas, muchísimas. Pues a ver si este llamamiento solidario sirve para aumentar y desarrollar ampliamente esos proyectos que son tan necesarios. Y sobre todo, desde aquí, nosotros llevamos 4 años pidiendo, nosotras no podemos depender de tener un local, para que esas mujeres se puedan reunir. Esas mujeres habría que escucharlas. Yo siempre digo que quien quiera conocer a Rusadir 21 no me tiene que ver a mí ni a ella. Es hablar con esas mujeres que salen de su casa para ir a un taller de Rusadir 21. Preguntadlas a ellas y entonces en sus respuestas sabréis qué es Rusadir 21. Pues muchísimas gracias, Fatu y Leila. Y hasta la próxima. Cuando queráis, nos tenéis al 100%. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. A vosotros. Gracias, Rafa.